Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte, con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada vez que leo y medito sobre este fragmento del Evangelio de San Juan, recuerdo el testamento de Pablo VI, donde él habla de sus, entre otras muchas cosas, de sus sentimientos cuando fue elegido Papa. Porque esta pregunta de Jesús a San Pedro se la hizo él a sí mismo, como si Jesús le estuviera preguntando esto, dado que él era en ese momento ya el vicario de Cristo. Porque Jesús no le pregunta a San Pedro: ¿me amas? Le pregunta: ¿me amas más que estos? Y eso es mucho. Más que estos. Bueno, en tiempos de Pablo VI había sin duda santos ya en la tierra, ¿no? Estaba todavía el Padre Pío, por ejemplo, vivo, ¿no? Eso por recordar algunos, que haya uno que ya ha sido canonizado, pero había más que estos. Y esa es la pregunta que le hace el Señor al Papa, a cada Papa en cada momento de la historia. Y esa es su responsabilidad. Pero si quitamos el comparativo, el más que, la pregunta nos la hace en primer lugar a todos los pastores, a los obispos. Quizá no les pregunte más que, solo se lo pregunta al Papa. Pero al menos si les pregunta: ¿me amas? A los sacerdotes: ¿me amas? Y a todos aquellos que de alguna manera tienen una responsabilidad educativa. Los padres, madres de familia, profesores, catequistas: ¿me amas? ¿Por qué motivo? Pregunta Jesús. Siempre se ha dicho que era un triple interrogatorio a San Pedro, dándole la oportunidad de que rectificara la triple negación del Jueves Santo por la noche. Bueno, pero seguramente esto es verdad. Pero aquí lo que cuenta es lo que dice Jesús después de la respuesta. Podía haber dicho: ¿me amas? Y cuando el otro contesta sí, Jesús responde diciendo, por ejemplo: yo te prometo que vas a ir al cielo, por ejemplo, ¿no? Bueno. O: ¿me amas? Sí, pues mira, todo lo que pidas yo te lo voy a conceder, ¿no? Pero no es eso. ¿Me amas? Sí. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. O sea, ¿me amas? Evangeliza. Evangeliza. Apacentar es evangelizar. Apacentar es también cuidar. Cuidar esas ovejas de los lobos.
ayudar a esas ovejas cuando se han extraviado para que vuelvan al buen camino. Tratarlas con amor y con cariño. Ser paciente con ellas. Darles de comer cuando tienen hambre, llevarlas a buenos pastos. Apacentar implica atender en el cuerpo y en el espíritu a esas ovejas. No tienen espíritu, hablamos de las personas. Pero si no hay amor, ¿cómo va a haber evangelización? ¿Cómo va a haber incluso acción social? Hace unos años, antes de que empezara este desastre del sínodo alemán, la propia Conferencia Episcopal Alemana hizo una encuesta entre sus sacerdotes, encuesta anónima para que contestaran honestamente. Y lo publicó en su web. Según esa encuesta, la mitad de los sacerdotes alemanes, católicos alemanes, no rezaba nunca. No rezaba nunca. Más de la mitad no se confesaba nunca. Este es un ejemplo de una conferencia episcopal que tuvo el valor, la honestidad de hacer esa encuesta y de publicar el resultado. Si esa encuesta se hiciera de forma que los resultados fueran publicados, pero las respuestas fueran sinceras, ¿qué ocurriría? ¿Cuántos sacerdotes practican personalmente el sacramento de la confesión? ¿Qué tipo de vida de oración llevamos? Y eso no es que sea lo único, obviamente, para mostrarle al Señor nuestro amor. Pero ¿cómo va a haber amor a Jesús si no hay oración? Yo no lo entiendo. Si no tienes el deseo ardiente, la necesidad imperiosa de comunicarte con Jesús, de estar con Él, de visitarle en el Santísimo, de adorarle, de acompañarle. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a evangelizar? Hay que ir más atrás. ¿Cómo eran en el seminario? Es posible que en el seminario hicieran las cosas bien. Depende de los seminarios. Pero también es posible que lo hicieran porque entraba dentro de la rutina del seminario, que no te podías saltar si no querías que te llamaran la atención o incluso que te mandaran a tu casa. Y cuando se dejó el seminario, que salió la realidad, que ya no tenías el precepto de disciplina pendiente de que no habías estado en laudes o no habías ido a misa, entonces cuando salió la realidad, se vio lo que había en la persona. La pregunta, de nuevo, es esta. Tú, evangelizador, da igual si eres catequista, da igual si eres padre, madre de familia, si eres sacerdote, obispo, papa. ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Si no me amas, ¿qué haces aquí? ¿Qué buscas? ¿Elevarte de categoría social? ¿Tener un sueldo, bueno, no que sea muy bueno, la verdad, no es un sueldo más bien mediocre, pero al menos un sueldo y una forma de vivir, un moridero? ¿Qué haces aquí? ¿Para qué te haces cura? Es una pregunta tan profunda, tan seria, que te taladra por dentro. Y es muy curioso además, y son detalles que no deben de pasar desapercibidos, que cuando el Señor escucha por primera vez la respuesta afirmativa de San Pedro, le dice: apacienta mis corderos. Mientras que después de las otras dos respuestas le dice: apacienta mis ovejas. Es decir, cuida a los niños,
son los corderos, las crías de las ovejas. Cuida a los niños. Seguramente habrá habido algún caso, seguro, que sacerdotes o catequistas, evangelizadores hayan abusado de menores llevando una vida piadosa. Seguramente los habrá habido. Pero también estoy seguro de que la inmensa mayoría de los casos, esa depravación ha venido después de haberse alejado de Cristo. Si no hay amor a Jesús, ¿cómo va a haber evangelización y cuidado por las ovejas y sacrificio por ellas y amabilidad hacia ellas y estar pendiente de ellas, estar disponible? Es imposible. Lo único que quiere es sacarle la lana a las ovejas. ¿Y cómo va a haber amor a Jesús si no hay comunicación con Él? No digo que sea suficiente, pero desde luego es necesario. Sin oración, sin confesión, sin el gusto por celebrar bien la misa, todo lo demás suena a hueco y a falso, porque es hueco y falso. ¿Tú me amas?, nos pregunta Jesús. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pecador soy, pero tú sabes que te quiero. Y nos contesta el Señor, pues reza más y apacienta mis ovejas. Que así sea.